En este video les voy a dar una introducción al grupo de las plantas terrestres. Las plantas terrestres también se le conocen como embriofitas. Y recuerden que las plantas terrestres son 4 grandes grupos: briofitas, pteridofitas, gimnospermas y angiospermas. Para entender las características evolutivas de estos 4 grupos, tenemos que empezar por las características que definen a este conjunto de plantas. Entonces, empecemos por aclarar que las plantas terrestres son un grupo monofilético. Esto quiere decir que surgen todas de un ancestro en común, a partir de las algas verdes. A eso nos referimos con que es un grupo monofilético. Tienen un ancestro en común y a partir de ahí evolucionan los 4 grandes grupos de plantas terrestres. Hay 3 características que definen a estas plantas terrestres, que son la alternancia de generaciones, la producción de un embrión, de ahí que plantas terrestres sea sinónimo de embriofitas, y finalmente un tercero que es la red protectora de esporas, que se le llama esporopolenina. Esta foto que está aquí muestra un grupo de algas verdes que se considera que es muy probablemente muy cercano al ancestro de las plantas terrestres. Este grupo son plantas verdes que se llaman carales y coleocaetes. Lo importante de estas fotografías, lo importante de esta imagen es las imágenes B, C y D, donde se muestra que esta alga, todavía son algas verdes, pero esta alga muestra ya cierta diferenciación en sus tejidos, porque recuerden que las algas no tienen una diferenciación histológica, o sea, no tienen tejidos diferenciados. Sin embargo, las plantas terrestres sí tienen diferenciación de tejidos. Y esto se puede ver claramente en la letra B en esta imagen, donde hay ciertas estructuras ya únicamente enfocadas a la reproducción. En las láminas C y D lo que se ve es cierta estructura en los tejidos o cierta estructura en el cuerpo de la planta. Estos que están aquí en la letra D son células organizadas en forma de lámina que forman como una costra, que esta costra se adhiere a las paredes, a las piedras o al sustrato. Sin embargo, lo importante aquí es ver que ya tienen cierta organización en sus tejidos, lo cual no se ve en las algas verdes. Esta imagen que está aquí muestra como una diversificación, la historia de la diversificación de los 4 grandes grupos de embriofitas. Vean, desde briofitas hasta angiospermas, todas se conocen como embriofitas. Y a partir de aquí vamos teniendo subgrupos como las traqueofitas, gimnospermas y angiospermas que veremos más adelante. A continuación, vamos a ver qué es la alternancia de generaciones. La alternancia de generaciones, como su nombre lo indica, es un cambio sucesivo entre una generación haploide y una generación diploide. Un alga que originalmente es haploide, o sea, con un conjunto simple de cromosomas, se convierte en un gametofito multicelular, o sea, en un conjunto de células con cierta organización que generan gametos. Un gametofito lo vamos a entender como una planta portadora de gametos. Entonces, esta alga de cierta manera adquiere organización en sus tejidos, como lo veíamos aquí, y esta organización en los tejidos les permite tener estructuras especializadas llamadas gametos. Estos gametos se unen por medio de la fertilización y se constituye entonces ahora sí la fase diploide. Esta fase diploide o 2N se convierte también en un esporofito multicelular por medio de mitosis. Este esporofito multicelular que se forma por medio de mitosis, posteriormente se vuelve a dividir por medio de la meiosis para volver a la fase haploide, a la fase N. La fase haploide vuelve a reproducirse también por mitosis, a multiplicar las células por mitosis, que vuelven a dar origen a los gametos. Ahora,
La clave para que hayan surgido las embriofitas es que en esta fase esporofítica, primero se pasa por una etapa de embrión. Un embrión lo vamos a entender como un esporófito joven, como un esporófito bebé, y que se origina a partir del cigoto, es decir, cuando se juntan los dos gametos y se forma un cigoto. Aquí, antes de tener un esporófito maduro, vamos a tener un esporófito bebé, y ese esporófito bebé es lo que llamamos embrión. Entonces, el embrión también lo podemos entender como el rudimento de una planta adulta que surge tras la fecundación de la oósfera. La oósfera es la célula sexual femenina. El embrión va a estar protegido por los tejidos donde se produjo la oósfera y además se va a nutrir de un tejido llamado placenta. Entonces, el embrión, este esporófito joven embriofitas, va a depender nutricionalmente de los tejidos maternos. Y este estado se le llama matrotrofia. Y esta fase del esporófito joven es precisamente lo que va a conjuntar a todas las plantas terrestres. Es una evidencia de que este grupo es monofilético. Entonces tenemos una alternancia de generaciones, es decir, una alternancia sucesiva de la generación haploide y diploide por medio de la meiosis y de la fertilización. Tenemos también una producción de un embrión, que es un esporófito joven, que es lo que tenemos aquí. Y tenemos una tercera característica, que es una red protectora de las esporas, que se llama esporopolenina. La esporopolenina se denomina como un politerpeno impermeable. Esto quiere decir que es un derivado de terpenos, químicamente hablando, y hace a esta sustancia impermeable, o sea, repele al agua. Está en la pared de las esporas y también en los granos de polen. Es muy importante porque en la superficie terrestre se considera que es un polímero, un biopolímero, y que es el más resistente que existe. Es muy resistente a la sequía y muy resistente a los químicos. Es tan resistente que es lo que hace que tengamos esporas y polen fósil, que a partir de los cambios extremos de presión, de temperatura, de agentes químicos, estas estructuras se mantengan como fósiles y sean de las estructuras mejor conservadas. Resumiendo, tenemos las tres características: alternancia de generaciones, producción de un embrión, red protectora de las esporas. Estas tres características son evidencia de la monofilia de las embriofitas o plantas terrestres.